se cumplen 10 años de la promulgación del decreto 4122 de 2011, por el cual se transformó el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, DAN Social, en la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias UAEOS, adscrita al Ministerio de Trabajo. Una década que coincide con la conmemoración de los 90 años de la Ley 134 de 1931, que crea e impulsa el sector solidario, dotando con su ADN el fomento y fortalecimiento de la asociatividad que faculta la labor de la UAEOS en favor de las poblaciones necesitadas y menos favorecidas a través del diseño de planes, programas y proyectos para el fomento de emprendimientos asociativos solidarios autosostenibles orientados al desarrollo integral del ser humano. La entidad es depositante del legado de esta ley que ha permitido su misionalidad a través de la presencia en los territorios, alcanzando no solo avances en materia de desarrollo humano, sino también en el diseño de la política pública del sector solidario, como la co-creación de la Ley 2046 de 2020 o Ley de Compras Públicas Locales, el impulso a la sanción de la Ley 2069 del 2020 o Ley de Emprendimiento, y la coautoría del COMPES 4051, Política Pública para el Desarrollo de la Economía Solidaria, herramientas que permiten consolidar los valores, principios y filosofía para garantizar la perdurabilidad de la economía solidaria en el país. En este espacio nos acompañan representantes de los gremios del Gobierno Nacional, así como la academia, miembros activos del sector solidario en esta conmemoración doble, tanto de la entidad como del sector. Bienvenidos. Caluroso y afectuoso saludo para toda la audiencia que en este momento nos acompaña a nuestros foros Conexión Solidaria, que es el espacio creado por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para estar más cerca a la gente. Este espacio fue creado pues, a raíz de la pandemia. Teníamos que mantener o queríamos mantener un contacto mucho más cercano con todas las comunidades que siempre han trabajado con nosotros por el beneficio, crecimiento y desarrollo de nuestro país. Son 10 años que estamos cumpliendo hoy, 10 años y un día de la entidad de construir territorios solidarios en alianza con líderes y personalidades reconocidas del sector solidario. Hoy nos acompañan en este foro Conexión Solidario 5 personalidades que yo creo que todas las personas que hacen parte del sector solidario conocen muy bien. Tenemos a la doctora María Eugenia Pérez, que es la actual directora ejecutiva de ASCOP. Ella, a su vez, en alguna época, nos contarán sus anécdotas, fue presidenta o hizo parte del Consejo de Administración de la Federación. Ella nació en Medellín, es abogada de la Universidad de Medellín, especializada en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana, especializada en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de la Universidad de Antioquia, experta en Derecho Cooperativo, Control Fiscal y Contratación Estatal, auditora de gestión de calidad, diplomada en el manejo de juntas directivas para el buen gobierno corporativo de la Universidad de los Andes. Tanto nos hace falta esta puesta en práctica, doctora María Eugenia, para que toda la gente sepa cómo debemos administrar nuestras organizaciones. Actualmente es integrante del Board o del Consejo Ejecutivo de la Alianza Internacional ASI y es presidente del Comité Mundial de Equidad de Género. Es un orgullo para Colombia poder contar con la representante de equidad de género del sector cooperativo aquí en Colombia. Fue presidente del Consejo de Administración de Comeva por 7 años y obviamente una experta en el sector. Doctora María Eugenia, bienvenida. Quiero contarles, tenemos 5 personas que nos acompañan hoy. Yo quiero que cada uno nos vaya contando acerca de qué ha pasado estos 10 años de la transformación, con la transformación de la entidad, qué han visto, qué evolución se ha visto, cómo hemos podido integrarnos para trabajar de la mano con las federaciones, especialmente con ASCOP, con usted, doctora María Eugenia, qué ha visto en la construcción de política pública, de la ley, en fin, muchas cosas que vamos a estar comentando. Este foro es más como un conversatorio, una charla agradable. Doctora María Eugenia, bienvenida, cuéntenos usted y después le daremos paso a nuestros otros invitados del día de hoy que son fenomenales. Doctora María Eugenia. Muchísimas gracias, ¿me están escuchando bien? ¿Me están escuchando bien? Perfecto,
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, doctor González, por darme pues esta oportunidad, invitarme a esta celebración tan especial. Pues la verdad, digamos que durante estos 10 años de la creación y de todo el proceso de maduración en los que vamos, en el que va la UAEOS, pues uno sí ha visto mucho crecimiento, porque efectivamente se pasó de ser una oficina que se encargaba como de conocer de esa transición que se venía a lo que hoy es UAEOS, del DANCOP a UAEOS, conocer esa transición, conocer el medio, buscar un mejor relacionamiento a lo que hoy hay, que hay pues muchas actividades de fomento, mucha interacción con los gremios, la capacidad de tener regularizados los procesos de educación, ver esa interacción que ha hecho pues con gremios y específicamente con ASCO, donde nos ha patrocinado, digamos, y hemos hecho trabajos conjuntos para el tema de los comités de educación, para la formación, para hablar de qué significa ser parte de la economía solidaria, ser cooperativista, buscar que las asociaciones y las otras formas de economía solidaria van trascendiendo y mejorando, y va pasando el tiempo y va, digamos, ellas van evolucionando también para que logren esa madurez y se conviertan en una empresa de la economía solidaria, llámese fondo de empleados o cooperativa o asociación mutual, pero que haya realmente una madurez, un crecimiento, una producción de excedentes, un desarrollo del objeto social para el cual las comunidades se unen efectivamente. Creo que ha evolucionado mucho, han habido procesos de transición muy interesantes, de formación, de fortalecimiento. El actual COMPES que acabó, pues digamos que todavía está medio caliente, es un ejemplo de ello, y yo sé que la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias tuvo mucho impacto en esa política pública, además de que escuchó los sectores, escuchó los gremios, nos llamó, nos participó en la medida en que las circunstancias se lo permitían, y eso es algo pues que para nosotros es supremamente valioso. Así que yo veo un continuo crecimiento, una pendiente de 45 grados y en ascenso. Muchas gracias, doctora María Eugenia. Así es, seguimos trabajando de la mano con todos los actores importantes del sector solidario por el crecimiento de la economía solidaria en nuestro país. Nos acompaña también en este foro del día de hoy el profesor Hernando Zavala. Él es historiador de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Cooperativo y Solidario de la Universidad Cooperativa de Colombia, docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables de la Fundación Universitaria Luis Amigó y miembro del grupo de investigación de Ecosol. Tiene más de 12 publicaciones, entre ellas la Introducción General a la Historia y Doctrina del Cooperativismo, muy relativa para esta reunión el día de hoy, las teorías sobre la solidaridad y el porvenir de la cooperación. Es miembro de CIRIEC Colombia y ha participado en la construcción de instrumentos de política pública. Sé que participó en la Ley 079, es coautor de la 2143 del 2021 que acaba de sancionar el presidente, que es la ley que le da piso y solidaridad y pues le da como una base jurídica a las mutuales. Profesor Zavala, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Usted tiene mucho que contarnos el día de hoy y le agradezco por participar con nosotros. Doctor Rafael, muchas gracias por la invitación. Sí, espero que podamos seguir celebrando muchos más años de la UAEOS. Sí. Digamos que de anécdotas y demás es un poco difícil aquí ponernos a mirar las anécdotas, pero sí quisiera hacer una apreciación importante sobre estos 10 años y todo el proceso previo que tuvo que efectuarse antes de la constitución de la Unidad Administrativa Especial. Recuerde que la ley 454 del año 98 fue una ley un poco traumática, nacida de unas situaciones de crisis, no solamente de crisis económica en el sector cooperativo, sino también de crisis institucional,
particularmente durante gran parte de los años 90, estuvimos pendientes del proceso de transformación del DANCOP y finalmente en ese proceso de la ley 454 se llegó a un acuerdo de separar dos funciones, ¿cierto? La función de supervisión de la función de fomento. Y eso entonces desde ese punto de partida que quisiera hacer alusión a estos 10 años, ¿cierto? Es un poco difícil cambiar toda una cultura organizacional alrededor de los temas de las relaciones del Estado con el sector cooperativa en principio y de economía solidaria posteriormente, hacer una transición como la que se hizo en el año 98 y obviamente había que hacer teníamos que transcurrir muchos años para poder hacer ese ejercicio, ¿cierto? Y efectivamente parece que teníamos razón con ese proceso al separar las dos funciones, la función de supervisión y de fomento. Una separación que no ha sido lograda en otros países en América Latina, ¿cierto? Y así como la Superintendencia de Economía Solidaria logró desarrollarse, logró establecer una cultura de la supervisión distinta a lo que venía ocurriendo antes de final del siglo, también en el tema del fomento tenía que producirse esa transformación, ¿cierto? Y en ese sentido, pues la llegada a esta área y la transformación que se produjo del Dan Social a la UAEOS permitió, digamos que en principio permitió hacer esa transformación para que efectivamente se entendiera qué es el fomento de la economía solidaria. Y en ese proceso, pues, todos hemos venido participando en estos últimos 10 años, ¿cierto? Y creo que ese es uno de los mayores logros, empezar a entender que el fomento no es un paternalismo, ¿cierto? Porque el paternalismo generalmente lleva a un intervencionismo que resulta pues contraproducente respecto de las relaciones del Estado con el sector privado, ¿cierto? Y yo diría que el logro de eso, o ir alcanzando paulatinamente el entender qué es el fomento, que el fomento no son dádivas, sino que el fomento es un ejercicio que parte de considerar la importancia de un sector de la economía para la transformación del país, para la intervención en la eliminación de factores de desigualdad, ha sido un ejercicio bastante importante en estos 10 años, ¿cierto? Por eso aplaudimos y logramos entonces desde diferentes escenarios participar en un proceso de comprensión de lo que podría ser una política diferente de ese relacionamiento que aparece entonces ahora con el documento CAMPES que recientemente se ha promulgado y que le va a permitir entonces ya a la UAEOS desarrollar mucho más ese escenario, un escenario en donde lo principal son 3 áreas de trabajo que siempre he venido insistiendo. El doctor Rafael sabe que hago esa insistencia en esas áreas. Una cosa que el fomento no se puede entender como un concepto muy generalizador, sino como un concepto que debe establecerse en torno a 3 aspectos fundamentales, que es la protección, ¿cierto? El fomento, la protección, la promoción y el fortalecimiento, ¿cierto? Primero la protección, porque significa si las instituciones internacionales han aceptado que debe protegerse estas formas de organización a todas luces importantes para el desarrollo de los pueblos, pues tiene que haber unos escenarios en el país desde el Estado que permitan esa protección. Promoción, porque necesitamos muchas formas de estas organizaciones en el país que cubran mucho mayor territorio, que cubran muchas más poblaciones, muchos más sectores económicos, y fortalecimiento porque lo que existe todavía tiene debilidades en muchas áreas, desde el orden micro y desde el orden macroeconómico. Me parece que eso es lo que tenemos que resaltar de estos 10 años, de ir descubriendo eso, y que a partir de ese descubrimiento le demos a un organismo como estos la fortaleza que requiere, centrado en lo que tiene que hacer. Eso quería como aportarles inicialmente a este conversatorio.
Muchas gracias, profesor Zavala. Usted habla de dice unas palabras que son claves en este momento de celebración. Una es hablar de la crisis. Cuando se presenta una crisis, obviamente es cuando nosotros nos vemos obligados a empezar a generar oportunidades. Entonces, esta crisis lo que hizo fue transformarnos y empezar a buscar la manera de cómo evitar que se volvieran a presentar estos problemas. Trabajar en el fomento y en la protección. Y obviamente para hablar de protección tengo una compañera de gobierno acá con nosotros que nos va a hablar de eso, y lo que hace una entidad hermosa que se creó para proteger a las personas que hacen parte de las empresas de la economía solidaria. Ya sabemos que con la doctora María Eugenia vamos a contar en el tema de hablar de buen gobierno a las empresas, pero de la protección quiero que nos hable la doctora María Elena Grueso. Ella es la directora del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOP. Es especialista en Derecho Financiero y Comercial, con maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, y se desempeñó como magistrada auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura. Tiene 2 especializaciones en Derecho Comercial, una, y la otra en Financiero de la Universidad del Rosario. Ella ya estuvo en FOGACOP, lo conoce, sabe cómo funciona FOGACOP, fue su secretaria general durante muchos años, 8 años en esa entidad, y ahora como directora pues obviamente está haciendo una labor muy importante, está llevando la transformación de la entidad a una entidad más cercana a las empresas del sector solidario. Mi compañera de trabajo, la doctora María Elena Grueso, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta celebración. A ti, Rafael, por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy y especialmente a mis compañeros y compañeras de panel. De verdad es para mí muy gratificante estar hoy celebrando los 10 años de la UAEUS. Rafael hace parte de la Junta Directiva de FOGACOP porque la idea es que estemos ahí ya asiento de todas esas entidades del gobierno que trabajamos por y con el sector cooperativo. Nosotros, a tu pregunta, nosotros somos el asegurador de depósito de las cooperativas que ejercen actividad financiera. Tenemos 182 cooperativas que ejercen actividad financiera y están inscritas a FOGACOP. Estamos allí para proteger los ahorros y depósitos de los asociados de las cooperativas que ejercen actividad financiera. Quiero felicitar especialmente a UAEUS por sus 10 años de labores. Como lo decía el doctor Hernando, hay una división de DAN Social, venía con la supervisión. Cuando se da la crisis de los 90, entonces se crea ya la Superintendencia de Economía Solidaria, y DAN Social trae todo ese tema de fomento tan importante y que se ha venido liderando, ya llevamos 10 años con ese fomento y desarrollo, capacitación, sobre todo el tema solidario. Vemos temas tan importantes que además quiero resaltar como la Comisión Intersectorial del Sector Solidario. Esta comisión fue liderada por la UAEUS, todo este trámite, pues desde la Vicepresidencia de la República, pero un trabajo súper importante porque lo vi de primera mano del doctor Rafael haciendo todo ese trabajo para que tengamos una comisión donde podamos debatir política pública, de donde podamos seguir desarrollando este sector tan importante. Y un sector, como tú lo venías diciendo, en crisis, creo que es un sector que nos va a ayudar ahorita todo el tema de la reactivación económica. El sector solidario desde la UAEU se trabaja por llegar a esas poblaciones vulnerables, a esas poblaciones donde hay organizaciones solidarias, ayudando a los más vulnerables, ayudando a que haya menos desigualdad en nuestro país. Entonces, pues de la mano de la UAEU, también desde FOGACOP, desde el gobierno, estamos completamente comprometidos con el sector solidario, un sector que nos ayuda al desarrollo social y a bajar cada vez más y a terminar con las desigualdades sociales. Así es, doctora María Elena, estaremos trabajando desde el gobierno por seguir promoviendo, fomentando, protegiendo nuestro sector. Muchas gracias por estas palabras. El trabajo articulado que venimos realizando, pues obviamente es muy clave y sirve para el desarrollo de nuestro sector.
Tenemos otro invitado, un invitado que ha trabajado mucho desde la parte investigativa y educativa, desde el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Económica, Social y Solidaria en el mundo. Lo tenemos en Colombia. Es venezolano de nacimiento, pero colombiano de corazón. Doctor en Ciencias Sociales y economista especializado en temas de investigación sobre la planeación, políticas públicas, desarrollo local, formulación y evaluación de la gestión de empresas sociales, investigador en temáticas asociadas al tercer sector, de la economía social y solidaria y de las empresas sociales. Además es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y hace parte del Consejo del CIDIEC Internacional, pero también hace parte del CIDIEC Colombia, de nuestro capítulo. Permanentemente está dedicado a la investigación. Ellos tienen una visión más holística de cómo se comporta el sector solidario a nivel internacional. Profesor Juan Fernando, bienvenido a este foro Conexión Solidaria y muchas gracias por aceptar esta invitación a participar con nosotros el día de hoy. Al contrario, Rafael, muchas gracias por hacerme partícipe de esta fiesta, de esta celebración en la que también nos acompaña María Elena, nos acompaña Colombia, Hernando y nuestra querida presidenta del Comité de Género de la Alianza Cooperativa Internacional. Y bueno, frente a estos 10 años, yo podría decir un par de cosas, ¿no? Lo primero es que se dio en una coyuntura muy particular, como comentaste en algún momento. Ese decreto 4122 que salió en noviembre 2 de 2011 y por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, tiene un antecedente que es la Ley 1444 de 2011 de ese mismo año, donde se escindía del Ministerio de Protección Social los temas relacionados al mismo y se crea el Ministerio de Salud y Protección Social y se reorganizó en consecuencia creándose lo que se llamaba antes Ministerio de Protección Social como Ministerio del Trabajo. Dentro de esa nueva figura del Ministerio del Trabajo cabía perfectamente una organización, y además no solo era en Colombia, en muchos países del mundo, dentro del Ministerio del Trabajo hay organismos de promoción relacionados a la economía solidaria. Pero además de eso, una coyuntura supremamente interesante para el país y que desde nuestro punto de vista generó una bifurcación. El 4 de septiembre de 2012 se firma el Acuerdo de Paz. Y este decreto sale en noviembre de 2011, cuando ya estaba casi todo cocinado y cuando la economía solidaria era sin duda el hilo conductor del proceso de pacificación y reconstrucción de los territorios. Ahora, 10 años después, pasamos una época muy compleja por la pandemia y también estamos hablando de reconstrucción. Estamos hablando de resiliencia y en estos procesos la unidad sí que ha sabido ser resiliente. Solo una anécdota final. Recuerdo que en ese decreto, el 4122, habían una cantidad de numerales. Uno de ellos, recuerdo que decía que una de las funciones, si no me equivoco era el 6, era adelantar estudios, investigaciones, llevar estadísticas que permitan el conocimiento de la realidad de las organizaciones solidarias. Y Rafael nos llama a una serie de investigadores y dice, mira, necesitamos generar un modelo de organización, de intervención integral para la generación de circuitos económicos en territorios rurales. Y esto con la clave de posconflicto. Ah, bueno, de ahí salió un convenio, de cuyo convenio sale un estudio, un libro donde le recordábamos a Rafael lo que él ya sabía por el decreto. Oiga, esto no solo se trata de la promoción, no se agota con la creación de cooperativas, con la creación de mutuales, de fondos de empleados y otras empresas solidarias, sino que además es fundamental tener, lo que decía Hernando, protección, es fundamental tener fortalecimiento para el desarrollo, y eso lo decía la función número 1, de manera que a los 10 años se cumple plenamente
con un COMPES, como decía la doctora María Elena Grueso, con una comisión intersectorial, con una serie de leyes que salieron, mutuales, compras públicas, emprendimiento, todo un ecosistema que hace 10 años soñábamos. De manera que no se creó un cascarón para pensar en una suerte de ministerio de la economía social sin que hubiese contenido. Primero se ha creado un contenido que creo que es muy importante, muy relevante, y podríamos decir que si nos vamos a examinar qué se ha cumplido de esas funciones, que podían ser 8 o 9, todas se han cumplido, se han proyectado y nos han dejado hoy en una situación de pleno compromiso donde la economía solidaria no solo gana más reconocimiento del que tenía constitucionalmente, legislativamente, que no existe en tantos países eso, sino que además se articula con otra cantidad de entidades y creo que eso hay que celebrarlo. Obviamente con todas las críticas, porque eso es lo más fenomenal. A veces Rafael le decía, Rafael, pero es que tú nos llamas para que te demos palo. Justamente es que eso es lo que queremos. Y creo que esa conjunción de distintos investigadores, de distintos gremios, de distintos intereses, ha logrado co-construir una política pública que hoy nos deja ante el reto sustantivo de hacer de nuestra economía solidaria no solo un actor más protagonista, sino el actor protagonista de las transiciones que ahora mismo en Glasgow se están discutiendo con el COP25. A mí me parece un momento muy interesante y de verdad que me siento agradecido por hacer parte de esta gran fiesta colectiva. Muchas gracias, profesor Juan Fernando. Y pues obviamente hablando de temas de promoción y fomento, tenemos un aliado estratégico. Obviamente tenemos muchos, pero hay un aliado estratégico y clave para nosotros que es con los temas de educación. Y se trabaja continuamente en la investigación y en el desarrollo de la economía solidaria, y eso lo hace un órgano que es, como dijo, la universidad cooperativa y que trabaja permanentemente en estar fomentando la educación en economía solidaria, en estar haciendo alianzas, en investigación. Tenemos como nuestra quinta invitada a la doctora Colombia Pérez Muñoz. La profesora Colombia Pérez nació en Medellín, emprendedora, es magíster en educación de la Universidad Externado de Colombia, magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes, candidata a doctorado en e-learning de la Universidad Oberta de Cataluña, experta en educación superior y con una trayectoria en planeación estratégica, formulación de proyectos, facilitación de trabajo en red para la gestión del conocimiento. En fin, es una investigadora muy importante y muy clave y que creo que todas las personas que están conectadas la conocen. Profesora Colombia, bienvenida a este foro y también le agradezco mucho haber participar hoy en esta celebración, en este foro Conexión Solidaria. Pues apreciado Rafael, muy feliz de estar celebrando una década tan importante para la UAEOS y tan importante para el país y para la economía solidaria. Y además estar celebrando con compañeros con una trayectoria grande que han hecho unos aportes significativos a esta construcción de una economía social y solidaria fuerte en nuestro país, que no solo es una construcción teórica, sino que da cuenta de una realidad y sobre todo de un proyecto político y social que tenemos muchos en el país y que esperamos pues sea también generalizado en los territorios. Estos 10 años, cuando uno hace estos recuentos, pues se llena de emoción y de esperanza, porque han sido 10 años en los que yo creo que la UAEOS ha sido un motor fundamental para el desarrollo de ese pensamiento colectivo que le da fortaleza a los diferentes movimientos que existen en el mundo. Le ha servido, considero que la UAEOS ha permitido que todas las matices, todas las diversidades que se juntan a través del concepto de la economía social y solidaria
entren en contacto y hagan diferentes desarrollos y se hable sobre diferentes temas y así se vaya complementando ese gran ecosistema que es necesario para su fortalecimiento y desarrollo. En estos 10 años, la universidad ha venido construyendo también un ecosistema interno y la UAEOS ha sido ese aliado territorial y ese aliado también desde el gobierno nacional que nos ha permitido trabajar en unas cátedras libres que han llegado a 33,000 personas en estos años y empezar a hablar en una década que el proceso de paz ha sido central. Y entonces todos esos diálogos que hemos hecho sobre agricultura familiar, sobre el proceso de paz, sobre la educación como el elemento fundamental y transversal para generar esa cohesión social y ese desarrollo integral del ser humano para el buen vivir, ha sido en escenarios que hemos construido juntos y en escenarios donde han llegado no solo las organizaciones de la economía solidaria, los gremios, sino también los jóvenes, y este es un punto fundamental de convergencia allí, porque los jóvenes universitarios y los jóvenes también que tienen unos liderazgos muy importantes en la economía social y solidaria, han encontrado en espacios como la Cátedra Libre, el Premio Rimel Serrano, todas las acciones que se promueven a través de los mercados locales, a través de esta promoción de las compras públicas y bueno, y todo lo que se genera ahora con las nuevas leyes de emprendimiento y el COMPES, esos jóvenes están encontrando allí la posibilidad de hacer conexión generacional. Y entonces creería yo que ese proceso ha sido enriquecido por esa voluntad de diálogo y de compartir y de co-construir juntos. Y ahora encontramos en el concepto de territorios solidarios, que se viene trabajando también desde hace muchos años, desde diferentes perspectivas, un punto de unión muy importante, porque son unos territorios solidarios que le dan vida a lo que ya existe, anuncian una perspectiva a través de la integración solidaria y son conceptos que ya a nivel internacional están siendo posicionados y que nos dan una característica particular en nuestro país y como un horizonte de sentido para seguir trabajando juntos. Entonces, 10 años importantísimos, 10 años de gran trabajo y de conexión para seguir construyendo el futuro que esperamos para nuestro país y para la economía solidaria en el mundo. Muchas gracias, profesora. Sí, así es. Pues ahora ya con este cumplimiento de los 10 años, recordamos y haciendo como una pasada de carrera, dice, en 1931 sale la ley 134, que es la que le da vida o piso jurídico, más que vida, porque la vida ya la tenía desde 1800 y pico, donde se crea la primera asociación mutual en nuestro país. O sea, el mutualismo, el cooperativismo existe hace años, pero ya se le da como una solidez y se toma en cuenta como una fuente de empleo y de desarrollo económico con la ley 134. Y han pasado muchas cosas, salen una serie de legislaciones con cierta frecuencia para darle solidez a la economía solidaria de nuestro país. Después viene la transformación en el 98 en el DAN social, se acaba el DANCOP, nace el DAN social y en 10 años, pues obviamente los 10 años de la celebración, pero también del trabajo de la unidad administrativa especial con la transformación en el decreto 4122 que le da nacimiento a esta entidad. Pero estos últimos años hemos tenido mucha acogida y el sector solidario se está conociendo más. El presidente Iván Duque encuentra en este movimiento de la economía solidaria, es un modelo económico, encuentra que hay una solución para cerrar brechas, comienza a hablar de la legalidad, de comenzar a formalizar lo que en este momento está un poco disperso, a empezar a trabajar fuertemente en el emprendimiento para poder llegar a cerrar esas brechas y generar más equidad en nuestro país. Entonces, en este gobierno han salido una serie de instrumentos y no sé, pues aquí es donde necesito que ustedes me acompañen y me digan si estoy equivocado o no, pero han salido muchas
muchos instrumentos de política pública en beneficio del sector. Arrancamos con el 1955, que es el Plan Nacional de Desarrollo. En su artículo 2, las bases del Plan Nacional de Desarrollo, en la línea F, le dan un trabajo específico a la entidad. Y usted va a trabajar en consolidar territorios solidarios. Vamos a hacer un pacto por la economía solidaria. Obviamente no como todos lo querían. Obviamente hay que recoger lo que la gente habla, lo que ofrece, y con eso se construye. Entonces armamos con el 1955, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y el artículo 164, un factor de desarrollo para la economía solidaria. El presidente, en el lanzamiento o en la apertura del Congreso de Confecop, va y escucha a los líderes del sector solidario y le hacen dos solicitudes. Una, le dice: presidente, por favor, créenos una comisión del más alto nivel para que podamos escuchar la economía solidaria y articularla con la política pública. Y le dice a la doctora Marta Lucía Ramírez y en ese momento a la ministra Alicia Arango: ustedes se encargan de empezar a trabajar en el tema de consolidar una comisión del más alto nivel. Y comenzamos a trabajar de la mano y por fortuna con el respaldo total del ministro Ángel Custodio Cabrera, comenzamos a trabajar y con la vicepresidencia de la República en la conformación del decreto 1340 de la Comisión Intersectorial, presidida por la segunda al mando del país, la vicepresidenta de la República. Y ella invita a los ministros, al ministro Ángel Custodio Cabrera, a José Manuel Restrepo, ministro de las TIC en su momento y ahora ministro de Hacienda, a Rodolfo Sea, a todos les dice: vamos a trabajar por la economía solidaria. Listo, se cumple uno de los requisitos. Y le piden otra cosa, le dicen: presidente, construyanos política pública. Necesitamos que usted nos monte un documento de política pública, y obviamente ustedes ya lo hablaron acá. En septiembre 27 sale el COMPES 4051, que es de la economía social y solidaria en el país. Pero él viene recogiendo cosas del trabajo que venían haciendo los ministros. El ministro José Manuel Restrepo en diciembre trabaja de la mano del gobierno nacional en la expedición de la ley de emprendimiento, donde el sector solidario también se benefició mucho, porque se cambia el número de integrantes para conformar una empresa de economía solidaria, las equipara con las MIPYMES para que puedan acceder al portafolio de servicios de la economía solidaria. Y bueno, sale la ley 2143, que es la que les da piso a las mutuales, la ley 2150 que reconoce el Día de las Mutuales. Es decir, tanto el gobierno como el Congreso están comprometidos en fortalecer la economía solidaria. Y aquí es donde quiero que me vuelvan a dar sus comentarios acerca de esto, esta cantidad de instrumentos, si hay un momento más oportuno que este. Y yo creo que aquí vamos a cambiar el orden de intervención como lo habíamos hecho en el momento. Comencé con María Elena, pero ahora quiero que sea Colombia Pérez la que nos diga qué piensas de esa serie de instrumentos que tenemos. Esta pregunta yo creo que todos la respondamos, y porque quiero conocer la opinión de cada uno de ustedes. Pero Colombia, ¿qué piensas tú de esa serie de instrumentos del gobierno comprometido en cabeza del presidente, segunda al mando también comprometida, Congreso de la República? Tenemos un frente parlamentario en beneficio del sector de la economía solidaria. Es decir, mejor oportunidad no tenemos. ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, sí. Como tú dices ahí, cuando uno mira a veces cada uno de los instrumentos puede decir: falta esto podría tener otro desarrollo, pero sin duda es un momento histórico porque se ve que el tema está posicionado en los más altos niveles de gobernabilidad para poder empezar todo un despliegue y un desarrollo en el cual será muy importante seguir trabajando juntos, porque sabemos que no, el solo hecho de tener las normativas no es lo que da la realidad a todo el proceso, pero que esté en el discurso y que se reconozca como se hace a nivel mundial, que la economía solidaria y la economía social y solidaria son una alternativa posible para el desarrollo, es fundamental. Entonces significa que es eso, un trabajo paulatino que va dando resultados y que tiene un tope ahora de reconocimiento al nivel del discurso y varias herramientas también, y entonces nos corresponde llenarlas de sentido y nos corresponde entonces hacer que la gente las conozca más
y que la política pública tenga el sentido que debe ser, ¿no? Esa construcción también desde las bases, esas propuestas, eso, hacer visible lo que ya está adelantado, porque muchas veces las leyes y las políticas enuncian cosas que existen, pero nos corresponde sistematizarlas, hacerlas visibles y dinamizarlas. Entonces creo que nos entregan una bandeja, ¿cierto? Y que debemos, en un ejercicio muy coordinado y muy con visión de ecosistema, empezar a distribuirlo y a generar la dinámica que requiere para hacerlo realidad. Así es, totalmente de acuerdo, y has hablado una cosa muy importante. Están los instrumentos, pero tenemos que articularnos para trabajar todos por el beneficio de la economía solidaria. Y lo decía un capitalista muy conocido, con mucho renombre, Henry Ford. Reunirse es el comienzo, permanecer juntos es el progreso, pero trabajar juntos es el éxito. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué opinas de eso, Juan Fernando? Sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, hay un tema fundamental que es por dónde empezamos. O sea, hay tantas cosas que articular, hay tantos instrumentos, afortunadamente, y yo creo que todos compartimos un hilo conductor, y en la unidad eso ha sido explícito en la relación que han tenido sus funcionarios con las comunidades y con las otras organizaciones del Estado. La búsqueda de reconocer las particularidades, los rasgos distintivos de las organizaciones que hacen parte de la economía solidaria, y en consecuencia, si se reconoce esa particularidad, esa especificidad o rasgos distintivos, bueno, deben apelarse a criterios de tratamiento cónsonos con la vocación colectiva de nuestras organizaciones. Entonces, esa articulación, siempre y cuando de alguna manera tenga eso como rasero, los retos ya van a ser de concatenación de incentivos, desincentivos, de recursos financieros para el logro de los objetivos, o incluso buscar trascender las metas clásicas relacionadas a generación de empleo, ingresos y búsqueda de solventar problemas estatales, para entender la relevancia de potenciar este sector como un protagonista autónomo del desarrollo local, de esa polivalencia de actores que se dan en el mercado y que podríamos llamar ecosistemas, en el que tenemos que entender que hay prácticas de cooperación, sí, pero también hay prácticas de competencia, incluso de depredación. Entonces, ¿cómo articulamos esa polivalencia normativa? ¿Cómo propiciamos esos incentivos? ¿Cómo enlazamos las acciones de todas las entidades que estamos involucradas en este objetivo conjunto de promocionar a las organizaciones? Bueno, reitero, buscando que haya un reconocimiento de las particularidades organizacionales y, bueno, trabajando arduamente, como se está trabajando en todo el mundo, en valorar lo que nos interesa valorar de las organizaciones. A mí me encanta que cada vez yo veo más funcionarios de la entidad entendiendo la lógica polivalente de estas organizaciones. Normalmente, cuando uno llega y dice, bueno, sí, contribuyen al empleo, generan ingresos. No, pero es que es mucho más allá. Generan la cohesión cívica de las cuales parten las democracias locales. ¿Y eso cómo lo medimos? Entonces, hacer un esfuerzo tremendo en la medición, en valorar lo que nos interesa valorar de las organizaciones, es un aspecto sustantivo que yo creo que tenemos la misión de trabajarlo concatenadamente. Así es, y dijiste una cosa que es muy clave, dice, hay tanto que por dónde empezamos. Y aquí me recuerdo el libro El Tao, de Lao Tse, que dice, todo viaje de 1000 millas comienza con un paso. Y eso es lo que tenemos que hacer, arrancar con un paso y comenzar a trabajar y empezar a mirar qué metodología usamos. Son 42 acciones que tenemos en este COMPES y que las tenemos que desarrollar. María Elena, tú que estás en el gobierno, que continuamente nuestros jefes nos están dando instrucciones, ¿qué opinas de toda esa cantidad de series, instrumentos, de herramientas que tenemos para empezar a trabajar conjuntamente por el beneficio del sector?
Sí, creo que desde el gobierno nacional se ve el compromiso por el sector y ha sido como el momento del sector, se le ha dado la visibilidad que se merece el sector solidario. Quiero resaltar, por ejemplo, ya hablamos de la Comisión Intersectorial del Sector Solidario, pero también se creó la Comisión Intersectorial de Coordinación del Subsector de Economía Solidaria que ejerce actividad de ahorro y crédito. Desde el 98 con la crisis se creó la Superintendencia de Economía Solidaria, se creó FOGACOP, se crearon esos instrumentos para la protección del ahorro de los asociados y depositantes de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero no teníamos la comisión donde nos sentáramos todos esos actores que protegemos el ahorro, que trabajamos por esos asociados y esos depositantes. Ya existe. Se creó con el decreto 1997 de 2019. Allí tenemos asiento el Ministerio de Hacienda, está la Superintendencia de Economía Solidaria, está FOGACOP como asegurador de depósito, está la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la protección de esos ahorradores por el tema de quejas y reclamos. Entonces ahí hay el asiento para hacer esa supervisión, ese seguimiento, para generar política pública y seguir trabajando por el sector. Entonces creo que este ha sido el momento en que se le está dando el lugar que se merecen las cooperativas, que se merecen el sector solidario en el país, porque es un motor de desarrollo importantísimo y lo ha sido a lo largo de todos estos años, como tú decías, con la ley 134 de 1931, se hace como el asiento de ese sector solidario, esa economía solidaria que lleva muchísimos años. Pero creo que con este gobierno se le ha dado la trascendencia y la visibilidad que se debe dar a este sector, que es trascendental para seguir consolidando país, para seguir trabajando porque las diferencias no sigan existiendo, en contra de las desigualdades. Aquí tenemos a la doctora María Eugenia, tanto tema de nosotras las mujeres que es bien difícil hacernos camino. Y una frase que dijo la doctora María Eugenia que me encanta y además la estoy aplicando es: yo no asisto a foros donde no haya equidad de género. Y eso es lo que tenemos y se trabaja también desde el sector solidario. Y un ejemplo es este foro. Aquí ustedes pueden ver, las mujeres están predominando, siempre participan, para mí son claves en el desarrollo y obviamente creo que sin la mujer es imposible, para mí es imposible trabajar. Sus aportes son demasiado valiosos e importantes para poder tomar decisiones en el desarrollo de todo lo que trabajamos. Y hay un adagio africano que a mí me gusta mucho y que me parece que también tiene que ver mucho con el sector. Dice: solos vamos más rápidos, pero unidos vamos mucho más lejos. Y unidos es que hemos logrado sacar todo esto adelante. Bueno, no, yo diría que uno de los momentos más oportunos o un momento como de explosión de oportunidades es el que se nos ha dado hoy. La crisis que se generó por el tema de la pandemia, las migraciones, las situaciones políticas, las dificultades económicas que se han generado, digamos, es como esa fuente o ese repositorio de oportunidad para la economía solidaria, para cualquiera que sea la forma en la que se quiera construir economía solidaria, porque también ha evolucionado la conceptualización del tema de economía solidaria, conservando los principios y los valores. Los nuevos instrumentos, la política del COMPES, los consejos técnicos, las subcomisiones, las leyes, sea de emprendimiento, sea la que le da la oportunidad y va protegiendo en diferentes aspectos, porque tal vez estos 2, 3 últimos años han sido unos años donde la economía solidaria, las cooperativas, las mutuales, las asociaciones, los fondos de empleados, hemos visto grandes oportunidades para generar desarrollo, alternativas, las nuevas, digamos, maneras de hacer cooperativismo, los nuevos nichos en los que podemos incursionar, porque Colombia todavía está corto, a pesar de todos los avances que tenemos de cómo y en qué áreas poder desarrollar la economía solidaria y poder desarrollar nuestro cooperativismo como tal. Creo que los nuevos instrumentos han facilitado, digamos, han quitado barreras de algunas dificultades que teníamos. El reconocimiento claro y expreso que hoy le hacemos a las
asociaciones mutuales a partir de la ley, que son las organizaciones más antiguas como economía solidaria en nuestro país, pero que no tenían ese, y ellas pues habían trabajado durante mucho tiempo ese reconocimiento expreso. La ley de derecho cooperativo y de los fondos de empleados, las asociaciones como tal ayudan efectivamente a que los que más han sido golpeados en este momento por todas estas dificultades, pues tengan una oportunidad de generar empresa, de generarse autoempleo, de desarrollar nuevas alternativas económicas. Y creo que ahí hay una parte muy articuladora en la cual ha servido mucho UAEOS, y es en motivar a los gobiernos locales a que se visibilice la economía solidaria. Y creo que ahí tanto UAEOS como las universidades tienen un rol fundamental. Los gremios tenemos que acercarnos a los gobiernos locales y hacer equipo para que ellos vean en la economía solidaria una gran alternativa para desarrollar economía, para desarrollar nuevos emprendimientos, generar nuevas fuentes económicas y de autonomía económica para las poblaciones vulnerables o no tan vulnerables, porque recordemos que la economía solidaria es para todos, no solo para los que están en peores condiciones, es también para aquellos que están en una mejor condición por educación o por lo que sea, pero que necesitan generar emprendimientos y que sean inclusivos y sostenibles. Y la economía solidaria ahí está. Y creo que ese empate que hace UAEOS con todos los demás actores, que somos como satélites de este proceso, pues ha sido muy enriquecedor. Y los instrumentos nos han facilitado la vida para seguir adelante en ese empeño de generar una economía solidaria, inclusiva y sostenible. Yo creo que usted, doctora María Eugenia, lo ha dicho de una manera muy clara. Es el momento de integrarnos y trabajar todos de la mano, de hacerlo el sector solidario de manera solidaria. Todos los actores, academia, gobierno, educación, gremios, todos tenemos que trabajar por sacar adelante este proyecto. Y yo sé que a muchos nos causa, el pasado nos causa nostalgia, pensar antes funcionaban las cosas de una manera que nos acomodamos y comenzamos a sentir, pero comenzamos a sufrir de nostalgia y no podemos hacer nada. El pasado no lo podemos cambiar. Y nos vamos al futuro y nos da ansiedad. ¿Qué va a pasar mañana? Entonces aquí es donde aparece una frase de José María Aznar que dice: el futuro es hoy y hoy tenemos que trabajar todos de la mano. Como estamos hablando de hoy, quiero que ustedes me envíen, ya cerrando, porque ya completamos la hora de nuestro foro, que le envíen un mensaje a la gente del sector solidario y a las personas que no lo son, pero que nos pueden ver y que van a encontrar en la economía solidaria o en nuestro modelo socioeconómico una alternativa de desarrollo. ¿Qué mensaje le enviarían ustedes? Comencemos con usted, doctora María Eugenia, y así vamos redondeando nuestro programa y lo vamos cerrando. La economía solidaria como primera forma empresarial, primera alternativa económica que dio oportunidad a las mujeres de que fuéramos dueñas de las empresas, porque fue la primera que dio la posibilidad, incluso cuando no teníamos ni derechos civiles, ni políticos, ni de ninguna naturaleza, el cooperativismo dio la oportunidad a las mujeres de que fuéramos dueñas, propietarias, gestoras y usuarias de los servicios. Y como tal, no solo con las mujeres, sino con todo tipo de poblaciones, con todo tipo de estratos sociales, con todo tipo de creencias, sean las que fueren, da la oportunidad a que las comunidades generen empresas en su beneficio, buscando siempre que haya desarrollo, inclusión y equidad. Tuvimos como un tiempo de una nube negra donde nosotras no nos veíamos, pero hoy en la economía solidaria cada vez somos más vigentes, más actuantes, somos más del 50% de la membresía, y la economía solidaria hace sociedades inclusivas y democráticas. Entonces, ¿qué mejor instrumento para desarrollar una sociedad sana, en paz y con desarrollo que la economía solidaria? Por eso creo que es la mejor alternativa. Así es, totalmente de acuerdo. Quisiera escuchar el mensaje que nos envía Colombia Pérez. Profesora, cuéntenos usted qué piensa, qué opina, cuál sería el mensaje para toda la sociedad que nos está viendo y que nos va a ver, porque este programa queda colgado en nuestros canales.
Sí, me sintonizo con ese llamado a la integración como uno siguiendo los principios de la economía social y solidaria como uno de sus principios fundamentales. Una integración que nos permita no solo respetar la diversidad, sino gozárnosla. O sea, esa variedad que hay entre nosotros y la gran tarea que tenemos debería permitir que cada uno tenga un rol definido y que se eliminen los roces, que se aumente la confianza y que se pueda realmente construir en equipo y trabajar en red. Y que en ese goce de la diversidad pues se movilicen los recursos y capacidades de los que ya hacen economía solidaria en los territorios y que sea su voz la que se alce y que a través de nosotros que somos un puente, unos intermediarios, realmente se llegue a darle visibilidad a lo que ya existe y a que las nuevas generaciones se vinculen a este proyecto económico, social y ambiental que realmente es una alternativa para el buen vivir. Totalmente de acuerdo también, comparto esa opinión, ese es el modelo solidario. María Elena, ¿tú qué opinas de lo que has escuchado y cuál sería tu mensaje para todos? Bueno, totalmente de acuerdo con el mensaje que ha dado Colombia y que ha dado María Eugenia. Este es un modelo que se trabaja en conjunto, se trabaja por quitar barreras de desigualdades, en el cual todos podemos generar empresa, todos estamos en igualdad de condiciones. Entonces es el momento de hacer parte de una organización solidaria. Desde Fogacop pues, tenemos 182 cooperativas inscritas que han mostrado en esta época de pandemia que ya aprendieron de las crisis que fueron financieras en el 98. Son unas empresas que están fortalecidas, que ahí pueden llevar sus ahorros, que llegan a aquellas regiones donde no tenemos instrumentos financieros tradicionales. Está una cooperativa financiera que no solamente presta servicios financieros, sino que va más allá. Acompaña al emprendedor, acompaña a la ama de casa que quiere emprender, acompaña al agricultor. Ahí está el sector solidario presente a lo largo y ancho del país. Entonces, es el momento de las organizaciones solidarias, es el momento de seguir visibilizando a las organizaciones solidarias y trabajando en conjunto desde el gobierno, desde los gremios, con los asociados y por nuestro país y nuestra reactivación económica. Así es, trabajados juntos vamos a llegar mucho más lejos, somos poderosos, la economía solidaria es un modelo alternativo. Desde la academia, ¿cómo lo ven, Juan Fernando? El mensaje de despedida para toda la comunidad que está conectada en este momento. Pienso que hay que internalizar la economía social y solidaria como expresión de vida, identificar nuestros pares y desarrollar acciones conjuntas como un primer eslabón para luego de ahí ir más allá, volver la mirada a nuestro territorio, a ese espacio en el que van a confluir diversas instituciones, intereses, actores, vecinos incluso, con los que debemos internalizar acciones de cooperación, inclusión y convivencia pacífica. Y de ahí pasar en un tercer eslabón, pasar de esa cooperación entre amigos a cooperar entre vecinos, a escalar los principios de una economía que transite hacia destino sostenible. De eso vamos a estar hablando en un par de años irremediablemente, junto a los diversos actores de las regiones, del país, y finalmente de eso se trata, ir de lo local a lo global y hacer del planeta un espacio próximo en el que podemos construirlo y que somos actores también de este cambio. Bueno, perfecto. Yo creo que pues hemos compartido unas palabras, conocimientos de una manera muy agradable. Les quiero dar las gracias a todos por estar conectados, participar y permitirle que los demás conozcan su pensamiento y sus experiencias en el sector de la economía solidaria. Quiero invitar a las personas que están conectadas a que recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales donde aparecemos como UAEOSCO
También estamos en nuestra página, van a encontrar este programa a futuro y muchos más de nuestros foros en www.uaeos.gov.co y en Colombia Si es Solidaria en YouTube. Darle las gracias a todos por participar hoy en este foro Conexión Solidaria de celebración de 10 años y decirles que decidamos nuestro futuro. Juntos somos más. Muchas gracias.